Bienvenidos, somos el grupo Neuroandragogo. A través de este video podrás comprender cómo funciona el cerebro, conocer de manera general las funciones importantes de algunas estructuras y circuitos y cómo influyen en su desarrollo los elementos genéticos y ambientales. Como sabemos, el cerebro va modificándose durante las diferentes etapas del ciclo vital. Y esto se visualiza en los cambios que se producen en el comportamiento y el aprendizaje. Entendemos que el cerebro adolescente sigue en desarrollo y que existe la posibilidad de retrasar el envejecimiento cerebral. Esto nos permite comprender cómo funciona el cerebro de nuestros estudiantes jóvenes y adultos y descubrir por qué la educación y el perfil del profesor son factores que influyen de manera significativa en este proceso. Una maqueta del cerebro. El cerebro es el más voluminoso de todos los órganos de la bóveda craneana. Por un lado está la zona cortical, donde se encuentran almacenadas las redes neuronales encargadas del procesamiento de la información, y esta a su vez es ampliada por numerosos pliegues conocidos como circunvoluciones o giros. El cerebro. Este está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, unidos entre sí por el cuerpo calloso. Cada hemisferio se divide en 4 grandes lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Las funciones del lóbulo frontal son la inteligencia, el lenguaje como centro motor del habla, las características de la personalidad, el comportamiento y el control del movimiento. En el lóbulo parietal se perciben los problemas matemáticos abstractos, la música y las sensaciones. En el lóbulo temporal se encuentra la importancia, ¿cierto?, para la memoria, los sentimientos y las emociones, el reconocimiento también de las personas. Alberga la corteza auditiva y la comprensión del lenguaje. En el lóbulo occipital se halla la corteza visual, donde los estímulos visuales se perciben, se almacenan y se clasifican. La corteza cerebral. El cerebro se encarga de procesar información. Esta función sucede a través de las tareas que desempeñan las neuronas asociativas ubicadas en la sustancia gris. En otras palabras, la función cerebral sucede en la corteza cerebral, y esta se ocupa de la integración de la información, la coordinación de las respuestas motoras voluntarias, los procesos intelectuales complejos como la adquisición y uso del lenguaje, la memoria y el aprendizaje en general. El diencéfalo o cerebro medio. Este consta del tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. En él se procesan, por ejemplo, las emociones como la tristeza, la alegría y otros procesos. El cerebelo. Este ocupa la fosa craneal posterior y se localiza debajo de los lóbulos occipitales del cerebro. Su función es mantener la postura, el equilibrio, el movimiento voluntario del cuerpo, para que estos sean precisos, y también se sabe que tiene un rol importante en el aprendizaje. En la adolescencia, el cerebro está invadido por hormonas. Sufre cambios profundos como la poda neuronal, con la muerte de muchas neuronas y el crecimiento y aumento de la estructura de otras. Todo esto se ve reflejado en el comportamiento de los adolescentes. En este cambio cerebral se reconfiguran muchos circuitos y redes neuronales que serán más sensibles a la realidad emocional que les rodea. Y también se fortalecerán las conexiones neuronales casi definitivas en las regiones cerebrales vinculadas a los valores y a las normas con las que dirigirá la conducta social futura. La corteza frontal es un área del cerebro que continúa su desarrollo durante la adolescencia. Además, ocurren dos grandes cambios: el incremento de la mielinización de los axones, con el consiguiente incremento de la velocidad de transmisión, y una reducción gradual de la densidad sináptica, indicando una poda de las conexiones neuronales. Estas modificaciones provocan que las habilidades cognitivas que se desarrollan en la corteza frontal, como las funciones ejecutivas y las habilidades sociales cognitivas, sufran cambios durante la adolescencia.
Los adolescentes se comportan de manera impulsiva, irracional o peligrosa y reaccionan diferente a los adultos en la toma de decisiones como en la resolución de problemas. En el caso de las adolescentes, estas acciones son guiadas principalmente por la amígdala y en menor grado por la corteza frontal. Además, hay estudios que revelan que la materia gris se adelgaza y progresa como una onda desde la parte posterior del cerebro hacia la parte frontal. Las regiones que madurarán más tarde están asociadas con las funciones cerebrales de más alto nivel, como el control de los impulsos, la planificación y el razonamiento. El sistema mesolímbico es parte del sistema límbico, donde se ubica el circuito de la recompensa cerebral. Es responsable de las adicciones. Por esta razón, en esta etapa, es muy sensible a determinados estímulos, por ejemplo, los que son producidos por una droga. Ambas partes, la corteza frontal y el sistema mesolímbico, cambian y maduran conforme se entra en la... La neurona es la unidad básica del sistema nervioso y responsable de las funciones características del cerebro. Aunque existe una clasificación amplia, diré que tienen la función de recibir la información, cualesquiera que sea, a través de células sensoriales, o integrar esta información a través de las células asociativas y enviarla a través de las motoras. ¿Y cuáles son sus partes? Primero el soma o el cuerpo. Bueno, aquí lo podemos ver. Es la parte más voluminosa o grande de la neurona y también existen de variadas formas definidas por su citoesqueleto. Y dos, las proyecciones citoplasmáticas, como las dendritas. Aparecen primeramente como un pequeño volcán y como troncos creciendo como dendrita primaria, secundaria y terciaria. La función de estas dendritas es la sinapsis como receptores postsinápticos. Y como ve, el axón, igual que la dendrita, nace de un conito del soma. Esta estructura es larga y que se ramifica en su extremo y que conduce la energía eléctrica o el impulso, el cual lo captan las dendritas y prosigue de nuevo hacia el axón de la próxima neurona. Las glías o células gliales son elementos fundamentales de la estructura tisular del sistema nervioso. Investigaciones actuales demuestran que los diferentes tipos de células gliales conforman aproximadamente el 90% del tejido nervioso. Su función es vital para el óptimo funcionamiento de las neuronas. Sin embargo, solo las neuronas son conocidas como unidades funcionales. Esto último porque las glías no intervienen directamente en la generación y propagación de impulsos nerviosos. Las glías se pueden clasificar de varias maneras, por su origen, de acuerdo a su función o por su tamaño. Microglías son células pequeñas y elongadas con numerosas prolongaciones citoplasmáticas a su alrededor, que se distribuyen por todo el sistema nervioso central. Su función, hacer frente a cualquier agente infeccioso que atente contra la integridad de la neurona, mediante la fagocitosis. Además, degradan las zonas lesionadas. Astroglías, células del sistema nervioso central. Su función es realizar labores de apoyo a la neurona, suministrando oxígeno y nutrientes y eliminando desechos. Oligodendrocitos, células del sistema nervioso central. Función, formar vainas de mielina alrededor del axón que aumentan la velocidad del desplazamiento de los impulsos nerviosos y por tanto aumenta su eficiencia. Células de Schwann, células del sistema nervioso periférico, cuya función, al igual que los oligodendrocitos, es formar vainas de mielina alrededor del axón para mejorar la transmisión de información, pero en el sistema nervioso periférico. Células ependimarias, células del sistema nervioso central, cuya función es ayudar a producir y hacer circular el líquido cefalorraquídeo que irriga el cerebro y médula espinal. Además, ayudan a transportar hormonas en el cerebro. Conclusión: enfermedades neurológicas como Lela, Alzheimer y esclerosis pueden tener un origen en este tipo de células. De ahí la importancia de su estudio. Es recomendable que se realicen experiencias educativas en donde los estudiantes interactúen sensorialmente, vean, toquen, escuchen, donde logren involucrar los sentidos, en lo posible lograr un efecto sinérgico.
pues los sentidos, antes de llegar a la corteza cerebral, pasan por el tálamo, el cual actúa como un filtro sensorial que potencia o inhibe la intensidad de la información, la que después será enviada al cerebro. Entonces, potenciar los aprendizajes involucra estimular los sentidos, que permiten captar el interés y la atención de los educantes. La visión es el sentido más desarrollado, ya que es el que tiene más neuronas dedicadas a procesar la información, que será enviada por el tracto visual, logrando un mayor efecto sobre el aprendizaje, la atención y la memoria. Se sugieren actividades donde los estudiantes deban observar y analizar imágenes que activen los conocimientos previos o que evoquen recuerdos significativos a su experiencia y que puedan asociar a los nuevos aprendizajes. También ejercitar mapas mentales que apoyen el proceso del pensamiento mediante la visualización gráfica de ellos. Olfato, fundamental porque proporciona información del ambiente, por lo cual podemos conocer la calidad y la cualidad de nuestro entorno. Se sugieren actividades que apliquen técnicas de relajación, respiración, etc. Esto permitirá una mejor oxigenación del organismo para que las células puedan transportar los nutrientes al cerebro y exista una mejor sinapsis, además que ayuda a disminuir el estrés. Tacto. Se sugieren que los estudiantes exploren texturas, consistencias, temperaturas y todas las propiedades del objeto manipulándolos antes de aprenderse los atributos de los mismos de forma abstracta. Oído. Se sugiere escuchar música. El cerebro, al captar el sonido, manda las señales al cuerpo que lo calman y lo ponen en alerta. Además, se sugieren otras actividades donde logren identificar, clasificar y discriminar sonidos. Los juegos orales, lectura en voz alta, imitación de sonidos onomatopéyicos, son actividades vinculadas a la conciencia fonológica, que ayudan a mejorar el lenguaje oral y también a la lectura. El movimiento es de las pocas actividades que desarrolla tanto el sistema nervioso central como el periférico. Y esto es muy importante porque unas conexiones neuronales correctas facilitarán todos los demás aprendizajes. El movimiento solo es la herramienta. A través del movimiento solo aprenderán nuevos patrones motores. Sin embargo, en su sistema nervioso se crearán una serie de conexiones neuronales que le permitirán ser más eficaces en otras acciones de la vida. Las zonas del cerebro encargadas de recordar a un niño que para realizar un lanzamiento a la canasta se requiere un orden y una secuencia de acciones concretas, es la misma que recordará al niño cuáles son los pasos que debe seguir para comprar una barra de pan o para resolver una ecuación. De esta forma, con el movimiento solo creamos nuevos conectores neuronales que poco a poco se irán llenando de contenido. Con el movimiento favorecemos la segregación de serotonina en el cerebro, que se encarga de reducir la ansiedad y regular los estados de ánimo. Además, generaremos endorfinas, llamadas hormonas de la felicidad. Se aumenta la producción de acetilcolina, que es fundamental para favorecer los estados de atención, aprendizaje y memoria. Y por último, la dopamina, que va a permitir que se cansen menos muscularmente, provocando que los periodos de aprendizaje puedan ser más largos. A través del movimiento lo que desarrollamos principalmente son habilidades motrices. En el ser humano lo esencial es nuestro sistema nervioso, que no puede verse, pero sin él, el interactuar con el entorno y aprender sería imposible. Si nos basamos en la neurociencia, que nos dice que el movimiento genera nuevas conexiones nerviosas en nuestro cuerpo, debemos como educadores crear un tejido nervioso amplio y fuerte que permita al niño aprender el mayor número de contenidos. Y para crear este complejo sistema de tejido neuronal, la mejor manera es dar al niño una gran amplitud motriz. Una vez que tengamos los cimientos, solo hará falta llenarlos de contenido.